Buenas tardes a todos, bienvenidos a este coloquio del Instituto, este coloquio que es de todos, están todos invitados, investigadores, estudiantes, todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Federico Sánchez Bringas, de la Facultad de Ciencias, y él nos va a hablar de inmersiones de superficies y sus deformaciones. Muchas gracias, Federico. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer a Adolfo y reconocer aquí que realmente para mí es un placer hablar para ustedes. Algunos que me conocen pues lo saben, pero algunos no. Y parte de mi formación o mi deformación, lo más importante, pues principalmente la hice aquí en el IMAT, entonces mi corazón siempre estará aquí con ustedes y trataré de disfrutar eso. Bueno, entonces la charla se divide, la pensé en dos partes. Hay una parte más o menos técnica, trataré de ponerla lo menos técnica posible, porque veo que el público, bueno, Adolfo me dijo que era un público general, y trataré de simplificar algunos argumentos o algunas ideas para que quede claro principalmente el objetivo, más que hacer las cuestiones técnicas con cuidado, pero por supuesto podemos luego discutirlas o en su momento presentarlas. Entonces la primera parte la voy a hacer en pizarrón para llegar a tratar de convencer un poco a ustedes con estas ideas. Y el asunto es estudiar pues la geometría, algunos aspectos de la geometría de segundo orden, la geometría de superficies utilizando la representación de Weierstrass, que es una herramienta útil y que tiene mucha estructura, de la cual se le puede sacar jugo. Entonces voy a empezar hablando de lo que es, bueno, nuestras inmersiones, que son inmersiones conformes. Que simplemente lo podemos pensar como una aplicación de una superficie en Rn. Aquí voy a considerar realmente el caso n igual a 3 o 4, pero muchas de estas ideas van más lejos. Y las inmersiones conformes son aquellas que tienen, de esta superficie, son aquellas que definen inmersiones con la métrica, con una métrica, la métrica de la inmersión viene dada por la estructura, por la métrica conforme, que puede pensarse cuando se usa la variable compleja de z, lambda cuadrada de z conjugado. Entonces, localmente la superficie tiene su parámetro conforme y, digamos, la carta coordenada, V, y podemos usar variable compleja, ahorita voy a decir cómo lo hacemos, y con esa estructura lo que tenemos es que tenemos esta métrica, que es una inmersión isotérmica, quiere decir eso, que pues, los coeficientes de la primera forma fundamental son del tipo E igual a G, F igual a 0, y son lo que definen la métrica. Es una forma muy regular que cuando lo escribimos en coordenadas reales, V, pues simplemente es esta la condición que aparece. Con la E y la G aparecen. O de otra forma, esto es, lo podemos poner que el producto del plano tangente, digamos, de los básicos del plano tangente cumple esta propiedad y los cruzados es ortogonal. Entonces, eso sería lo que vamos a entender por nuestra inmersión conforme. Y bueno, vamos a poner en pocas palabras, a ver si les parece razonable, qué es la representación de Weierstrass para la gente que no sabe, para darnos una idea muy sencillita de qué es la representación de Weierstrass de inmersiones de superficies en R3 o superficies en R4. Entonces, ¿qué vamos a tener? NPER en general, bueno, esto es general, una inmersión cualquiera, ¿sí? No tiene que ser compacta, pues puedes pensarla como un abierto súper general. Y esto es una inmersión ARN, ¿sí? Y tienes una métrica que es la que heredas del medio ambiente en principio, ¿sí? La jalas, y el asunto es que tú puedes usar aquí
bueno, estas coordenadas y siempre puedes considerar coordenadas isotérmicas, es un resultado conocido, es decir, toda superficie localmente tiene coordenadas isotermas y por tanto le puedes asociar una estructura de este tipo. Y cuando complexificas, simplemente esta cara tiene. Si quieren, podemos pensar coordenadas isotérmicas. ¿Perdón? Estos son, este es el coeficiente de la primera forma fundamental. Bueno, este es G y F es el producto D en DU, D en DB igual a 0. O sea, lo que tú tienes con la inmersión, si tienes parámetros U y B, pues lo que tienes aquí, estos serían D en DU, D en DB, y lo que es la metes para allá, y bueno, jalas la métrica que proviene, si quieres una idea, sería pensar esto aquí, Rn, y entonces tú heredas del medio ambiente en cada punto una métrica que puedes jalar a la carta coordenada. Y entonces la reconoces como con los coeficientes, los valores en los básicos de la métrica. Los valores son en DU es este, en DB es este y los cruzados. En particular, esto te está indicando que la métrica, que los básicos son ortogonales, los que puedes jalar. Siempre puedes encontrar una carta coordenada cuando jalas la forma esa que te lleva a esta manera. Lo demás, si quieren, para cuestiones prácticas, simplemente, ahorita lo voy a hacer, es vamos a escribir D en DZ, escribir las variables en Z, Z conjugado. Es un formalismo que es útil, pero que se puede aplicar para esto y dar resultados. Entonces, ¿está clara esta cuestión general para todos? Bueno, muy bien. Entonces, voy a decir así súper sencillo que eso es la representación de Weierstrass de una superficie en R3 y en R4. Entonces vamos a considerar para el caso n igual a 3, que todos conocemos muy bien de los cursos básicos de geometría diferencial, lo que tenemos es una pareja de funciones, así de sencillo, esta, que van ¿de dónde a dónde? De la superficie a C2. ¿Cómo la construyo? Esta es la función de norma, que nos le llamamos, que lo que representa básicamente es la métrica. Cuando se hace el cálculo se puede checar que la norma de esta función es precisamente los coeficientes de G en la forma esta que tenemos aquí. Entonces viene asociada a la métrica. Y la otra función es la aplicación de Gauss. La aplicación de Gauss que ustedes conocen de los cursos básicos. Que se construye y se puede expresar con valores en los complejos. ¿Cómo? Tomamos la superficie y definimos la aplicación de Gauss. Déjenme ponerle por el momento n. En este caso, fíjense, toma valores en la grassmanniana, en este caso de R3, cuando n es igual a 3, de dos planos en R3. Todos sabemos que esa grassmanniana no es más que la esfera S2. A cada punto de la superficie le vas a mandar ¿a dónde? A su plano tangente, que puede ser reconocido como el vector normal, pues estás en R3 y por tanto mapeas o envías cada punto P en su vector normal NP. En este caso funciona muy bien. ¿Y qué tenemos? Usamos queremos usar la representación de la variable compleja. Tenemos la proyección estereográfica. La proyección estereográfica al plano nos lleva aquí, y esto es el plano que identificamos con C. Y la composición de esto es lo que llamamos G. Es pi compuesta con, déjame poner aquí, pi. Entonces primero aplico n y luego pi. Entonces, eso es súper sencillo, ¿no? Cualquiera dice, pues ¿a poco tanto rollo de por qué tanta herramienta y por qué tanta complicación? Súper sencillo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a considerar el caso un poquito más interesante para n igual a 4. Vamos a repetir la situación, es que en este caso vamos a considerar la superficie inmersa en R4 y vamos a requerir un parámetro más. Eso quiere decir que consideramos, va a ser, la representación de Weierstrass va a ser ahora 3 funciones que van de la
superficie ahora en C3. Estas funciones las podemos expresar en C2, en C, usando la variable compleja, y aquí con esta aplicación es R2 en C. Entonces, por eso podemos verlo de esa manera. Ahora, en este caso vamos a tener una situación análoga. Análogamente, aquí tenemos la función de norma, que cumple la misma situación de allí. Y aquí tenemos una pareja de funciones ahora, que son la aplicación de Gauss. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el paralelo a esta idea que está ahí expresada? Pues aquí tenemos codimensión 2, estamos entrando a R4, entonces tenemos codimensión 2. Entonces tenemos aquí, bueno, el plano y tenemos el normal, tiene dimensión 2 y es un poco diferente. Entonces, lo que utilizamos aquí es que la grassmanniana en R4 de dos planos, todos supongo que están familiarizados con eso, simplemente son el espacio de dos planos en R4. Tiene una propiedad muy bonita en esta dimensión. No es otra cosa más que S2 cruz S2. Esa es su estructura. Está padre, ¿no? Entonces uno dice, puedo utilizar esta misma idea, ¿no? Entonces resulta que tienes S2, y tienes ahora la aplicación de Gauss. En este caso, aquí obviamente puedes usar el normal o puedes usar el tangente. El plano tangente es un plano en R4, lo vas a enviar a la grassmanniana, pero vas a tener esta estructura formidable que puedes explotar usando la misma idea. Esto es nuevamente C, son planos que identificas con C, la proyección estereográfica en cada caso. Y entonces estas funciones no son más que eso. Uno es precisamente, la proyección es n y proyectar el primer factor. Que si quieren lo ponemos, le enumeramos para distinguirlos, ¿no? Y G2 es proyectar, aplicar la aplicación esta de Gauss y aplicar el segundo factor. Y entonces así estamos considerando la representación esta. ¿Está aquí todo claro? Es muy sencillito, son construcciones muy visuales y lo único que se está usando son elementos de proyección estereográfica, cosas sencillas. Muy bien. Entonces, aquí hay un problema. Esta técnica, entre otras cosas, es muy útil para atacar un problema general. Un problema general en geometría. En general, para cualquier superficie, no. En general, para cualquier superficie, no. Tú lo que tú tienes es que, es cuando las superficies son mínimas, por ejemplo, resulta que esas aplicaciones son conformes. Pero si tú quieres estudiar el caso general, no, simplemente, y de hecho no lo puse, pero lo pongo aquí. Estas son funciones de clase C infinito con valores complejos, ¿eh? No son funciones holomorfas, no estoy hablando de funciones holomorfas, son funciones C infinito con valores en los complejos. O sea, es súper general, estamos hablando de casi cualquier superficie. Así. Sí, en principio podría ser, no tiene por qué ser conforme exactamente. Entonces, bueno, esta es una. La otra cuestión es que es un problema general, que es decir, cualquiera lo entiende fácilmente. A ver, tenemos como dos descomposiciones, ¿no? La parte de la función de norma y la parte de la función de la aplicación de Gauss. Entonces uno se pregunta, ¿qué propiedades geométricas tiene la superficie o la inmersión que solo dependen de la aplicación de Gauss? Es un poco como un problema clásico que se estudia en los cursos básicos, ¿no? Dices, ¿qué propiedades solo dependen de la métrica, ¿no? Intrínsecas, la curvatura gaussiana, por ejemplo, en superficies en R3. ¿Qué propiedades dependen de la geometría extrínseca? Pues la curvatura normal y la curvatura media y todo eso. Lo mismo, pero no exactamente como vamos a ver en este caso. Entonces, problema, determinar propiedades geométricas que solo dependen
dependen de la aplicación de Gauss. Bueno, hay gente muy importante que hizo este trabajo en los años 90 y cosas así, como nombres como Osserman, Hoffman, Gulliver, etcétera, en los años 90. Y más recientemente, también quien ha trabajado mucho en esto es Vergasta, grupo de los brasileños, del equipo de Do Carmo, ¿no? Y Do Carmo también hicieron alguna cosa. Y bueno, alguien más se me está escapando su nombre. Que hicieron este tipo de problemas, lo estudiaron en un contexto más reciente. Y bueno, voy a hablar de un problema muy bonito, que pienso yo es muy interesante, pero y que tiene que ver con esto. Entonces, la idea es determinar propiedades geométricas que solo dependen de la aplicación de Gauss y, naturalmente, este es el lenguaje que hay que utilizar por la descomposición que se tiene. Muy bien, entonces, vamos a ver, voy a bajar este. Voy a citar una clasificación. Que surge de un problema que puso Pierre Samuel en 1947, una cosa así. ...47, si no me equivoco. Y que el problema es el siguiente. Vamos a considerar, fíjense, supónganse que tiene una aplicación G que va de una superficie, bueno, aquí en la Grassmanniana. En este caso n igual 2, 3, pero es más general. Es la aplicación de Gauss de una inmersión X de una superficie. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Bajo qué condiciones hay otra inmersión que tiene la misma aplicación de Gauss? Existe otra, digamos, X estrella con la misma de Gauss. ¿Ok? Está clarísima la pregunta. Paso I, respuesta. Entonces vamos a decir, si la inmersión X es mínima, existen una infinidad. Totalmente distintas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué estoy entendiendo por superficie mínima? Seguramente muchos lo saben, simplemente que minimice el área. Esa es una forma de verlo. O bien, si más geometrías pueden considerar que el vector de curvatura media se anula. Aunque ahí hay una pequeña cosita que no es exactamente, pero que nos permite distinguirlas también. Entonces, si la superficie es mínima, hay una infinidad de soluciones completamente distintas. Para inmersiones en este parámetro, pero para inmersiones conformes en este sentido, sí. Sí, es para inmersiones conformes, pero la aplicación de Gauss no tiene por qué ser conforme, que era un poco lo que yo había entendido que había dicho. Tú siempre tienes la superficie y siempre le puedes dar esta carta coordenada en la que tienes que es conformemente equivalente al plano, ¿no? O sea, que tienes la coordenada isoterma, ¿no? Esta la tienes, pero la aplicación de Gauss no tiene por qué serlo. Entonces, esto es así de general, para cualquier aplicación de Gauss. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, hay una infinidad. Vamos a considerar el caso no mínimo y una forma de distinguirlo es, les digo que hay una pequeña cosita que no quiero hablar de esas diferencias, pero el caso en que el vector de curvatura media es distinto de cero. No se anula, o sea, estamos dejando fuera las mínimas. Si es mínima, tiene que pasar eso. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Fíjense, es muy bonito cuando
El teorema lo probó Osserman, ¿sí? Y entonces decía que la rigidez no es un teorema de rigidez. Entonces, si existe X estrella, otra, digamos, la diferencia entre X estrella y X no es más que una homotesia seguida de una traslación. Entonces, estas están relacionadas por una homotesia, que en geometría conforme pues es lo mismo, ¿no? Y una traslación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí perfecto. Y luego, este es un caso muy interesante. Si consideramos la aplicación de Gauss con otra orientación, la misma pero orientada de otra manera, voy a poner un momento cómo se orienta o cómo podemos verlo. Ahorita se va a precisar, pero pueden pensar que tenga otra orientación en esto. En este caso, existe otra. Bajo ciertas condiciones, obviamente. Bajo condiciones, ciertas condiciones que voy a precisar. Por ejemplo, son una técnica, pero en particular pide que X, con la que empecé, no sea totalmente umbilical, una cosa técnica, pero bajo ciertas condiciones existe X estrella que no está relacionada con X bajo una homotesia o traslación. De hecho, es muy diferente y además es única. Salvo, obviamente, homotesia, módulo, homotesia más traslación. ¿Ok? Entonces, si orientamos de otra manera, la misma aplicación va a ser la misma, entonces hay otra. Y no es una homotesia, es bastante diferente. De hecho, ahí nos aparecieron unos problemas que voy a mencionar al final, quizás. Bueno, es esta, y además es única. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cualquier otra, con la misma aplicación de Gauss, o es equivalente a esta, o es equivalente a la otra con la orientación. Solo hay dos, pero son distintas. Es un poco extraño porque cuando en el artículo, uno de los artículos de Hoffman-Osserman, cuando hablan de esta, discuten filosóficamente el asunto y uno diría, pues es curioso que el caso de superficies mínimas viene asociada a cuando la aplicación de Gauss conforme a la estructura holomorfa, ¿no?, del asunto. Y uno dice, en ese caso es como muy singular, no dice. Es al revés del mundo, ¿no? Normalmente el holomorfo es como más rígido y menos singular. Y las otras, las que solo son diferenciables, ahí, aquí parece que es muy rígido. O sea, el ser mínima permite una infinidad de posibilidades. Y ahora, en este caso, pues da una nueva por la orientación que se está dando. Esa es un poco la filosofía de esta clasificación. Bueno, entonces, creo que ya casi termino de poner un poco las ideas. Espero que... Resulta que... Ajá. Esa es totalmente umbilical. Y entonces sí, ya sé por dónde vas, es totalmente umbilical y entonces, ¿sí? De hecho, la esfera, se puede ver, fíjese, un teorema que, bueno, por cierto, no lo mencioné, pero ya que estamos hablando de esto, lo voy a mencionar. Este trabajo lo hice con Juan Monterde, lo estamos haciendo, está en Progress, ¿no? De la Universidad de Valencia. Y ocurrió, bueno, ya les contaré un poquito la historia de por qué yo me metí en esto. Pero efectivamente tenemos, Juan estudia, prueba, como eso que con la esfera, por ejemplo en R3, ¿sí? Con la esfera en R3, tienes que una infinidad, para cada superficie mínima, puedes encontrar una inmersión a la esfera misma que tiene la misma aplicación, porque la esfera, la aplicación de Gauss es la identidad en ese caso. Entonces bueno, entonces... Muy bien, hay un detalle con estas inmersiones, cuando las trabaja de esta manera, las inmersiones conformes
admiten, yo les digo, así nada más por hoy, voy a decir branch points, porque así aparece en la literatura, que son puntos de ramificación. Cuando uno dice eso es porque voy a presentar unas ecuaciones que se tienen que satisfacer en términos de la representación de Gauss, y entonces tú puedes buscar soluciones, y esas soluciones admiten eso. Es una discusión interesante, ¿no? Entonces admiten estos branch points, puntos de ramificación. Y bueno, estos puntos son muy interesantes, así unas palabras muy breves. Resulta que un artículo en el que Osserman prueba que las superficies mínimas en el sentido de variacional, de la solución de Douglas, que es la que minimiza el área, no admiten puntos de ramificación. ¿Me explico? ¿Sí? No. Uno puede, en ese es un teorema que apareció, en la prueba apareció un gap, y entonces el trabajo de Gulliver y Osserman cerraron la explicación de cómo se podía resolver el problema, pero plantearon, iba a traer la imagen, pero mejor no porque son letritas chiquitas, plantearon la necesidad de estudiar los branch points en general, no solo para superficies mínimas, sino en general. Es un tema y se escribió un artículo muy fuerte, muy grande en ese tema que está allí, pero no hicieron algo que nosotros tenemos, y bueno, por lo menos yo he estado buscando y no aparece, entonces puede ser interesante, es de lo que quería hablar. Entonces, geometría clásica está medio cañón, porque meterse eso quiere decir que están los jefes, ¿no? Entonces es difícil que puedas rascarle ahí alguna cosa. Pero entonces los branch points son puntos de ramificación. ¿Cómo los reconocemos? Los reconocemos como puntos donde X no es regular porque la métrica degenera. La métrica se anula, digamos. Eso quiere decir, en este contexto, que en la representación de Ballestres tenemos ceros de F. Esos son los branch points. Estos ocurren en ese trabajo, ellos prueban que se ocurren de manera aislada en estas condiciones generales, y esos son los puntos que se logran. Entonces, nosotros, ya asociado a todo este problema, nosotros estudiamos como parte del trabajo con Juan Monterre. Ok, entonces nosotros estudiamos, y de hecho estudiamos que existen condiciones genéricas que determinan, entre comillas lo pongo para no decir ahorita qué quiere decir genérico, pero en algún espacio hay de inmersiones, que determinan para las cuales los branch points los puntos de ramificación solo dependen de la aplicación de Gauss. De G, voy a ponerlo así, de G, la aplicación de Gauss. Entonces los ceros, cuando digo que los puntos solo dependen, me estoy refiriendo a existencia y localización. O sea, que existen y dónde están. ¿Ok? Y esto quiere decir que en la representación de Ballestres, F se va a anular solamente dependiendo de G. ¿Ok? O sea, entonces es distinto a lo que normalmente se ve intrínseca y extrínseca. Solo dependen de G. Cuando digo solo dependen, estoy pensando en dos cosas. Existencia y localización, ¿dónde se encuentra? Bueno, ese es un resultado que sacamos y pues quiero platicarlo un poco y
Y bueno, esa es una de las cuestiones que nos interesan. Por cierto, nuestras condiciones no abarcan a todos. O sea, es decir, hay casos en los que sí dependen, y si no lo puedes reconocer la existencia de los puntos de ramificación solamente por la G. Y ese es un ejemplo con el que puedo contar brevemente, no voy a escribir, nada más lo cuento, que fue lo que me conectó con el problema con Monterde. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense, a ver si lo puedo decir. Había una pregunta que decía lo siguiente: todas estas superficies admiten ciertas foliaciones que son líneas asintóticas. No se preocupen, simplemente son foliaciones que viven en ellas, que dependen de la geometría de la superficie, de la geometría, y que pueden admitir puntos singulares de las foliaciones. ¿Okay? Entonces, había una pregunta que se hizo ahí en los años, a principios de los 2000, ¿no? Millennium, que era lo siguiente: encuentren, si tú metes una superficie en S3, contenida en R4, es una palabrita, nada más un dibujo, esta superficie está foliada por líneas asintóticas, ¿ok? Y tiene puntos singulares muy fácilmente por un argumento de conformidad con las líneas de curvatura en R3, pero eso no importa, existe. O sea, había una pregunta: ¿existe una superficie en R4 con solo una singularidad de líneas asintóticas y cuyas líneas de curvatura son ortogonales? Es una pregunta, ¿no? Entonces Monterde se puso a trabajarla y se topó con las ecuaciones y se topó con la realización y construcción de esta superficie. ¿Cómo lo hizo? Es preciosa la idea. Tomas una superficie mínima en R3, le aplicas la inversa a la proyección estereográfica y entras a S3, la inversa a la proyección estereográfica. Y luego, él, sin saber en ese momento que eran las que deformaciones, construye un método y la saca de allí con la misma aplicación de Gauss. Y resulta que tenían las mismas líneas de curvatura. Las líneas asintóticas, perdón. Cuando hace eso, aparece el ejemplo. Y bueno, yo observé que resultaba que el punto singular no era regular. Pues está cañón. Porque, fíjense, es una superficie mínima regular. La mete uno con la proyección estereográfica S3, que queda, pues es una regular. Y luego vas a su G de formación y lo que se pensaba era que iba a ser regular. Pero no. El punto de inflexión, el punto singular, ahí es donde pierde regularidad la superficie. Entonces yo hice la observación, se lo muestro, entonces ya nos pusimos a discutir y quedamos de que valía la pena estudiar a fondo las singularidades y entonces de ahí sale este trabajo. Entonces, al final, si da tiempo, puedo mostrar el ejemplo de Weird Examples, ¿no? Donde se muestran. Bueno, entonces, dado el tiempo, me gustaría, creo que estos son los puntos que quería presentar así. Voy a hablar un poquito de algunas cosas un poquito técnicas. Trataré de poner nada más la versión más sencilla para que se siga la idea. Si se puede, que me bajáramos esto. Prendiera esto. Entonces, Entonces, una de las cosas que voy a dar... ahí está. Espérenme, no soy muy arriba. Ok, entonces una de las cosas que quiero mostrar, más o menos, sin mucho rollo, es esta construcción, lo que platiqué. Hay unos detalles ahí que puedo decir con mayor precisión para que se entienda cómo se hace, sobre todo el asunto de las superficies estas que tienen la otra orientación. Por cierto, tienen un nombre, se llaman las G deformaciones. Entonces, dada una superficie, en el caso que comenté, bueno, que ya borré ahí, el caso que comenté, el caso número 3, ¿se acuerdan? El caso número 1 era para mínimas, caso número 2 rigidez, caso número 3 si cambiábamos la orientación, podían existir dos. Cuando ese caso ocurre, que es un poco patológico, una se llama la G deformación de la otra. Y tienen la misma aplicación de Gauss, con otra orientación, pero son totalmente distintas. Entonces, voy a tratar de explicar la idea de cómo se hace eso. Bueno, entonces, primero la parametrización de la Grassmanniana, un ejercicio sencillo. Aquí hay varios expertos. Pierre es uno de los super expertos del asunto. Espero no equivocarme, me corrige si no, Pierre. Entonces, vamos a considerar, hay una biyección estándar entre la Grassmanniana de dos planos en R4 con la Grassmanniana compleja. Quiere decir nada más que
Esta cuádrica vive en CP3 y podemos dar una biyección, planos en R4, los podemos meter y ver de la siguiente manera. Cada plano en R4 determinado por una base ortonormal, la voy a fijar, le asociamos una clase. ¿Cuál es la clase? Una clase en CP3 que vive allí, se puede checar que se tiene esa descripción, ¿no? Para cada plano. Tú consideras este plano, tomas la parte real, la parte imaginaria, y tú lo metes y te va y cae de esa manera, lo puedes identificar. Es un ejercicio, sí se usa que tienen ahí, son ortonormal, que es orientado. Ortonormal. Déjenme bajar un poquito. Como les decía, lamento un poco que algún poquito de fórmulas que no quería poner en el pizarrón, eso es un rollo. Entonces, por otro lado, fíjense, tenemos una parametrización de la grassmanniana compleja. ¿Cómo la hacemos? Tenemos dos parámetros, G1 y G2, que vienen y toman valores de este tipo, se puede checar, y que caen en la cuádrica del proyectivo Y resulta, si lo bajo un poco más, perdón, que esto es un biolomorfismo. Eso es un ejercicio y se parametriza de esa manera, es un biolomorfismo. ¿Okay? Entonces, esto lo tenemos de esta manera. Quiero indicar un detalle. Fíjense que aquí podemos ya empezar a entender qué es la orientación. Si tomamos G1 y G2 y ahora invertimos G2 primero y ponemos G1, fíjense cómo tenemos aquí. Entonces, esto va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo, pero aquí cambiamos el signo. Entonces, intuitivamente es lo que estamos diciendo, que ahí está cambiando la orientación, si cambiamos los parámetros. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces, sí va a ser importante este papel. Por tanto, al escoger una presentación de este tipo, voy a ver, perdón, es que esto no le... Entonces, denotamos la expresión entre corchetes como un W. Esta expresión que tenemos aquí entre estos corchetes, aquí es la clase en el proyectivo, pero aquí la vamos a considerar ya como esta terna de números. Y lo que vamos a hacer es que podemos completar eso con una base en C4. Es fácil bueno, es un cálculo nada más, esto es una teoría estándar que se conoce, y podemos dar un marco ortonormal positivo respecto al producto estándar en C4. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra base, tomamos el W, que era la parte, lo que estaba entre corchetes, tomamos su conjugado, tomamos N, que es definido de esta manera, y tomamos su conjugado y tenemos una base estándar de C4. Entonces, esa es Entonces ya está esto fijo, aquí no tiene que ver con las inmersiones de nada, simplemente está la orientación, y tenemos ahí W conjugado y tenemos nada más eso. Entonces ahora, ¿cómo podemos relacionar eso con la superficie y la representación de Weierstrass? Entonces ahora vamos a arrancarnos con una inmersión isotérmica que preserva la orientación. Aquí fijamos la orientación en un abierto, en la superficie, un abierto conexo, y entonces considerando estas variables, vamos con su imagen en R4, que es lo que queremos analizar. Y la aplicación de Gauss, lo que mencioné hace un momento, de una forma intuitiva, aquí se hace muy bien, va a la grassmanniana de la que hablé hace un momento y que está ya parametrizada como lo hicimos antes. Y a cada punto P pues, le asociamos su plano tangente. Y aquí es donde usamos la identificación con los complejos, ¿no? Usamos aquí Z es igual a U más IB, U menos IB, y de alguna manera hacer eso equivale a lo que había puesto anteriormente aquí, que es considerar ese parámetro conforme de la superficie. Entonces, teniendo eso, lo que tenemos es que la aplicación orientada de Gauss, fíjense, aquí tenemos, eso es canónico de escribir las derivaciones, X de Z, lo podemos expresar de esta manera, y X de Z conjugado de esta manera, donde ¿quiénes son XU y XB? Van a ser, son vectores, si son vectores en R4, que corresponden a las derivaciones de la parametrización de la superficie inicial. ¿Okay? Entonces, por eso toma esta forma, ¿no? Entonces, este XU y XB son vectores en R4. Por tanto, este XZ lo podemos ver como vectores en C4, porque tienes 4 entradas y estás multiplicando por I. ¿Está claro? Pero fíjense que hay dos posibles ecuaciones dependiendo de la orientación, y es aquí donde quería marcar un poco la idea de la G de formación. Entonces, vamos a tener dos posibles. Lo que hay que hacer es considerar este XZ, que es el que viene de nuestra parametrización, el que puse hace un momento, y lo vamos a comparar con la orientación que ya habíamos dado de la grassmanniana y que no tiene que ver nada con nuestra inmersión.
Ya habíamos hablado de omega y omega conjugado. Y entonces yo puedo encontrar ahí una rotación que es una función f que lleva a w y xz conjugado a w conjugado. Aquí se usa que tenemos el parámetro ortonormal, que la coordenada es isoterma para que pueda tener este formato. Si no, no podríamos proyectar en los dos, en la base que ya habíamos dicho que era ortonormal. La base que puse de C4 era w conjugado, n conjugado, una base ortonormal. Entonces, para que esto coincida, se usa la teoría, la hipótesis de que vienes en coordenadas isotermas. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Aquí tenemos, estas son las funciones f y h de la representación, que son las funciones de norma, y esta es la representación, está dada de esta manera por las tres funciones, f, g1 y g2. ¿Quién es g1 y g2? Los parámetros que dibujé hace rato allí. Simplemente la aplicación de Gauss y proyectar con la proyección estereográfica, que aparecen luego en términos de la parametrización que puse hace un rato de la grassmanniana, ¿no? con el parámetro W. Nada más para darse una idea de por qué, en este caso, el primer sistema depende, el primer sistema es cuando M, bajo la aplicación de Gauss, tiene una orientación opuesta a la que viene de la grassmanniana. Fíjense que en la grassmanniana hablé que ya teníamos ahí la orientación dada por omega, omega conjugado. Ahora, ¿por qué cuando yo tengo esta forma, la 1, tenemos una orientación opuesta? Clásicamente tenemos que el vector X, a ver dónde puse aquí mi borrador, bueno, aquí más bien lo bajo, ¿no? Entonces clásicamente tenemos que el vector X, Z, que es el que es Z, que es el que puse aquí, es precisamente un medio de XU más IXB, ¿no? Entonces, perdón, el clásico es menos IXB. Y XZ conjugado es un medio, esto va así, un medio de XU más IXB. Entonces, si tenemos la orientación de la superficie, normalmente el uno tiene aquí, estamos identificando XU, bueno, DU, aquí tenemos DB, ¿no? O XU, si quieren, XB, XU, XB. Entonces tienes esta orientación V que se asocia a XZ conjugado, ¿sí? Y este es XZ conjugado en este modelo, es el que viene asociado, en el primer caso, a omega conjugado, que si ustedes ven es la orientación opuesta, porque la orientación era omega, omega conjugado. Y aquí estamos tomando el XZ conjugado o al XZ, asociándolo con el omega conjugado. ¿Se ve la relación? Entonces, esa es un poco la cuestión. Aquí tú tienes, el XZ conjugado esencialmente es el que tiene la orientación que da XU, XB en ese orden, ¿sí? Y es en este caso, por ejemplo, el que viene asociado a la orientación dada por omegas conjugado, tomar primero, ¿sí? Entonces, por eso tiene orientación opuesta. Es un argumento, digo, por supuesto se puede formalizar completamente, pero es un argumento que ayuda a ver las cosas. Muy bien, entonces tenemos dos orientaciones posibles. Entonces, la orientación positiva y todo lo que se puede hacer aquí, los resultados van a aparecer siempre dos posibilidades, con una orientación o con la otra. Entonces, la representación de Gauss, pues como lo puse hace un momento, nada más aquí para confirmarlo, ¿no? Es la parte de G1 y G2, que es lo que dibujé al inicio. Y fíjense que cuando tenemos dos aplicaciones que no son mínimas ni totalmente umbilicas, son hipótesis necesarias para la unicidad de la G de formación, entonces una es la G de formación de la otra. ¿Por qué? Porque se puede probar directamente con un argumento cuidadoso esto que estaba diciendo, que tienen, al considerar las dos posibilidades, lo que tenemos, el juego de dos ecuaciones tenemos que no coinciden en su orientación, que son orientaciones opuestas. Entonces, de esa manera se puede checar que son las hipótesis que cumplen de la clasificación del problema planteado por Pierre Samuel, ¿no? Que puse hace un rato. Entonces, bueno, si la inmersión es regular, la función de norma no se anula, que la función de norma es la que puse allá en el F, ¿no? El F no se anula, y cuando se anula es donde hay este tipo de degeneración, que son los branch points de la inmersión. Entonces tenemos esta caracterización del asunto.
Bueno, me voy a poner un poquito. Entonces aquí déjenme ir a las ecuaciones de compatibilidad. Todo esto se puede establecer con un sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos de la siguiente manera. Primero, obviamente, hay que derivar el marco que definimos anteriormente, el que había puesto inicialmente en la imagen. ¿Se acuerdan? Era entonces W conjugado, N conjugado, el marco este. Entonces, al derivar, bueno, uno que tiene que ver cuáles son sus componentes y cómo se comporta. Y bueno, hay unas expresiones, como les decía, medio cañonas, hay que calcular muchas cosas y meter. Y hay unos parámetros que son las proyecciones, básicamente, de las derivadas del marco, ¿ok? Las proyecciones de las derivadas del marco en el marco definido, ¿no? En el marco mismo. Entonces tenemos eso y podemos, usando unos cálculos, unas expresiones complicadas, podemos formular un sistema muy bonito que dice lo siguiente. Si tomamos una de las inmersiones, aquella que mantiene que tiene la orientación opuesta de la grassmanniana, aquí sí le voy a pedir que D sea simplemente conexo, ¿sí? Ahí le voy a pedir que D sea simplemente conexo. Y vamos a explicar un poco el problema. D es simplemente conexo porque necesito integrar. Y voy a considerar aquí una generalización de esta familia, que es, esta familia son las inmersiones, que le pongo aquí menos arriba, que van desde simplemente conexo D, estas son R4, y aquí voy a considerar las que tienen orientación negativa con respecto a lo que traté de explicar acerca de la orientación, pero voy a permitir quitarle un número finito de puntos, que son los posibles puntos que son branch points. Es decir, que solo en un número finito de puntos va a haber ramificaciones de la inmersión. Y es la familia, no hay que decir mucho más, simplemente es la familia. Son las familias que tienen la orientación opuesta a la que viene dada por la grassmanniana, que escogimos de esa manera, y que admiten definirse en un simplemente conexo para poder integrar. Y entonces tenemos que las ecuaciones de compatibilidad son estas dos ecuaciones de compatibilidad. Aquí, como le quito si le dejo los puntos, la condición C0, que es la que puse donde se anula, pues puede ocurrir, pero si se los quito, todo es regular ahí, y entonces tengo este sistema. Estas ecuaciones, ¿cómo se obtienen? Bueno, vamos a ver, esa es por un lado, antes de seguir. Y por otro lado tenemos la otra clase, la clase de las que son orientables, y su orientación va con respecto a la misma que la de la grassmanniana, no la cambia, y la representación de las ecuaciones tienen esta forma. Como pueden ver aquí, le denoto como H, y como lo había puesto en el sistema anterior, y tienen estas dos formas. Vean cómo aquí la parte conjugada está entrando, aquí no. Y bueno, hay unas diferencias ahí. Estos son los factores proyectados en el marco que puse anteriormente, que necesitaba para expresar. Si quieren, rápidamente reviso esto para que lo vean. Aquí están estas expresiones que dependen de las derivadas de la aplicación de Gauss en Z y Z conjugado, y entonces son las que entran en juego, obviamente, en el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, existen ¿cómo obtengo este sistema de ecuaciones? Son simplemente las ecuaciones de compatibilidad. Es XZ conjugado por derivada. Lo voy a poner así, nada más, para que se vea. Es muy fácil ponerlas. Simplemente le tengo que leer a la clásica ecuación que pones aquí. Menos. Escribir eso. Con todas las coordenadas, me sale eso. Cuando trabajas y pones todo el marco donde tiene que ir, ¿no? Entonces quedan estas funciones. Entonces, toda inmersión en esta clase debe de cumplir estas propiedades y, bueno, como todos saben, uno espera el recíproco, ¿no? Recíproco. Si tenemos tres funciones denotadas de esta manera, que cumplen las condiciones anteriores y la condición C0, que quiere decir que S es distinto de 0, en todo el simplemente conexo menos un conjunto finito de puntos que estoy poniendo aquí, entonces existe una inmersión conforme ramificada cuya representación está dada por ellas. Entonces el converso, ¿no? La realización
de ese tipo de la inmersión con esas condiciones sobre la F, G1 y G2. Entonces, trabajar con esto, integrar y obtienes este resultado. Entonces ya tenemos ahí las relaciones de la representación de variables, que si uno la ve así, pues está cañón, pero al final pues no es más que eso que puse al asunto, ¿no? Entonces, el teorema que quería platicar hoy, para terminar, lo voy a hacer un poco breve, ¿no? Pero es el siguiente. ¿Cómo podemos realizar una aplicación de Gauss usando este sistema? Fíjense que es otra vez bien curioso porque G es la aplicación de Gauss, tenemos que es diferenciable real, que es lo que tenemos. No estamos hablando con cosas holomorfas, es súper general, ¿eh? Aquí es diferenciable real y consideramos un punto y tenemos que es una aplicación diferenciable real tal que solo es holomorfa en un conjunto finito de puntos. La historia que está súper interesante y que quería contarles es que aquí igual es al revés, donde puede haber problemas de ramificaciones cuando la función es holomorfa, al revés de lo que uno esperaría, ¿no? Bueno, por eso digo, Osserman se sorprendió de que ocurriera con las superficies mínimas, aquí ocurre también, ¿no? Es esta situación, entonces, pues, al revés. Entonces existe una inmersión conforme ramificada cuyo conjunto de ramificación está contenido en este conjunto, donde es holomorfa la función. ¿Sí? Entonces, bueno, y la EW representación F1, F2, la podemos, debe de cumplir esto. Si esta función, esta condición, la que pusimos, es una función armónica puramente imaginaria. ¿Sí? Había pensado darles una prueba de eso, pero no los quiero bombardear y como no tenemos mucho tiempo, más bien quiero que veamos la condición. Esto no es más que integrar las ecuaciones que puse anteriormente simplemente y establecer las relaciones entre la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Entonces, esta es una condición que nos garantiza que efectivamente podemos realizar la aplicación de Gauss como la aplicación de una superficie en R4. ¿Está claro? F aparece dentro de las... F1, F2 y M no. F chiquita. Vamos para atrás si quieren. Sí. No aparece. Eso solo depende de la aplicación de Gauss. ¿Sí? ¿Okay? Entonces tenemos este criterio. Entonces, bueno, nada más quería mencionar los resultados que nosotros encontramos. Ya no me voy a extender mucho, pero aquí por lo menos quería indicarlos, ¿no? ¿Qué resultados encontramos? Que les había comentado, que solo dependen de la aplicación de Gauss. Voy a mostrar un ejemplo, que es el que sacó Monterde, con el que estaba atorado, donde no pasa siempre, donde no pasa eso, estoy diciendo. En ese caso no dependen solo de la aplicación de Gauss, pero en este caso sí encontramos este criterio que a mí me parece bonito. Supongamos que n tiene que ser mayor, el grado mayor que de 1 de las partes principales de las series locales de eso. ¿Qué consideramos? Entonces, lo que tenemos básicamente es la aplicación de Gauss, tenemos dos funciones que dependen de z conjugado. Entonces, resulta que si f es un punto, se anula, es decir, tenemos un punto ramificado, las parciales con respecto a z conjugado de la una y de la otra tienen que anularse. Eso quiere decir que es holomorfa las dos funciones en el punto. En el punto, nada más. Entonces, tienen que anularse. Ahora, cuando eso, la idea es el inverso, ¿no? Es decir, bueno, eso, si f es 0, las parciales, como mencioné, G1 de z conjugado en el punto, G2 de z conjugado en el punto, se tienen que anular. Ahora, la idea era ¿cómo podemos probar un inverso? Es decir, si tenemos estas parciales que se anulan, podemos dar un criterio que solo dependa de la aplicación de Gauss y de sus parciales para saber que tenemos un punto de ramificación, o sea, que la f se tiene que anular. Por supuesto, hay que rascarle a las ecuaciones estructurales, a las ecuaciones que puse, ¿no? Pero ese es el criterio, entonces sí existe. Lo que hay que hacer es considerar los ceros de las derivadas, ¿sí? Parciales, de G1 de Z, pararnos allí y luego una condición. ¿Cuál es la condición que estoy llamando? Es esta. Y nos tenemos que fijar, fíjense, en esta matriz, que no es ninguna hessiana ni nada, simplemente son las derivadas parciales que vienen escalonadas en un cierto orden de las dos funciones, y ver que tiene que ser rango 2. Perdón. Bueno, perdón. Sí, ahí lo estoy diciendo, perdón. Aquí el rango es 2 de esta matriz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son las condiciones inversas. A ver, resumo. Punto de ramificación implica f igual a 0.
F igual a 0 y implica que G1 en Z conjugado, G2 de Z conjugado en el punto se anulan. O sea que las dos funciones son holomorfas en el punto. Ahora la cuestión es al revés. Si yo parto de las funciones que son holomorfas en el punto, aquí. Y decir, existe un criterio que me garantice que la F se anula solo con esta, y efectivamente, y resulta que el criterio solo depende de la aplicación de Gauss, en este caso. El criterio va a ser esta condición. ¿Qué quiere decir eso? Me fijo en los ceros de ambas y me fijo en las partes principales y considero estas derivaciones allí. Si la matriz tiene rango 2, entonces vamos a ver que como establezco el teorema, establecemos el teorema, sería esto, ¿no? Si tú tienes una de estas inmersiones, Z0 en D es un punto de ramificación, entonces G es holomorfa en el punto, que es lo que les decía, que se anulan esas, ¿no? En el punto. Y recíprocamente, esto es lo que no está tan trivial. Si G es holomorfa en el punto y satisface la condición esta, para alguna n mayor que 1, entonces es un punto de ramificación. Con esto estamos diciendo que esa clase de puntos de ramificación dependen solamente de la aplicación de Gauss. ¿Ok? La prueba es, ya no quiero extenderme, ya se acabó el tiempo, pero la prueba es simplemente estudiar las ecuaciones, poner las ecuaciones estructurales y revisar cuáles son las relaciones entre sí. Nada más es eso. Bueno, dejen por último, nada más quería presentarlo. No lo puse en español, perdón, pero bueno, todos hablan inglés, lo pueden leer. Entonces, este es el ejemplo que no cumple esas propiedades. O sea, ahí no depende solo de la aplicación de Gauss, y es el ejemplo que nos espantó a Monterde y a mí también, pues, porque que nos apareció que la misma aplicación de Gauss en una superficie, cuando es esférica, es regular toda la superficie. La G de formación, con la misma aplicación aparece con una singularidad, y cuando lo ves está fácil, pero bueno, que está afuera es un cálculo bastante complicado. Entonces simplemente es esto, miren, la aplicación, la función n per Weierstrass, pero para una superficie mínima, que era lo que les había comentado hace un momento, es una superficie mínima en R3, ¿ok? Le aplico la proyección estereográfica, en R3 tiene este dato como función, olvídense de este H0, quiere decir que es isoterma, que es conforme. Tiene este dato como representación de Weierstrass en R3. Esta es una superficie regular en todos sus puntos. Y entonces su imagen inversa, aquí estoy metiendo la inversa de la proyección estereográfica, es una inmersión suave en la esfera en R3. O sea, es una superficie regular. ¿Okay? Entonces, pues resulta que cuando construyes la dual, o sea, la G de formación de esta en R4, queda de esta manera. Y fíjense aquí cómo están entrando los coeficientes, ¿no? De tal forma que cuando tú tomas la primera forma fundamental, aquí quedan de términos superiores, deriva las parciales, van a aparecer 0 en el origen. Y es la misma aplicación de Gauss. Lo que sorprende es que sea la misma aplicación de Gauss. Entonces, bueno, ese es es lo que quería platicar. Perdón, me fui para atrás. Sí, de Weierstrass. Sí. Sí, porque es esto, mira. Entonces, en entradas polinomiales. ¿Sí? Y la otra que quería mostrar era esta. O sea, tú arrancas con una mínima, que es la de Neper, generalizada, con el z cuadrado, y representa, tiene la misma aplicación. O sea, entras con la mínima, la metes a la esfera, hay una representación de Gauss en R4, de una superficie suave, construyes con las ecuaciones la G de formación, ¿sí? Y con esa G de formación ya apareció una singularidad. Entonces quiere decir que en ese caso no cumple, no depende nada más de la aplicación de Gauss, porque si no, de los dos lados habría singularidad, ¿o no? Pues es un ejemplo que es interesante ver y en eso estamos. Bueno, es lo que quería contarles. Les agradezco.